Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio en el cual vamos a compartir un mensaje que espero sea de mucha bendición para ti. Durante los próximos días estaremos compartiendo una serie corta titulada Atrévete. Así que este es el primer capítulo o episodio de esta corta serie que solamente va a tener 3 episodios. Y yo espero de corazón que sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a estudiar la historia de Daniel y sus amigos. A mí me encanta esa historia porque con Daniel yo aprendí, con Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que nuestras acciones presentes tienen repercusión en el futuro. O sea, lo que estamos decidiendo hoy tendrá repercusión mañana. Y lo que Daniel decidió en el pasado, hoy lo podemos usar como ejemplo para nuestra vida de que cuando nos atrevemos a ser fieles y a hacer la voluntad de Dios, el Señor nos respalda. Y este primer episodio de esta serie yo lo he titulado Atrévete a ser fiel. Atrévete a ser fiel es el primer episodio para esta serie. De paso, si tú no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que puedas estar recibiendo las notificaciones de los próximos episodios que estarán disponibles en los próximos días. Y también aprovecho para decirte que si tienes a alguien que es especial para ti, un amigo, una amiga, una pareja, tú le compartas este episodio para que también sea de bendición para su vida. Atrévete es el título general y Atrévete a ser fiel es el título de este primer episodio. Daniel capítulo 1. Cuando tú lees Daniel capítulo 1, te vas a encontrar allí con el background de Daniel, con sus antecedentes. Daniel no era un muchacho cualquiera, era un príncipe, pertenecía a la élite, a la realeza. Y Daniel capítulo 1 dice que Babilonia, que era la potencia de aquel entonces, el país más grande, más rico, no solamente rico económicamente, sino también rico rico en lo que tiene que ver con el poder militar. Dice la Biblia que Babilonia invadió Jerusalén. Y la orden era tomar jóvenes que pudiesen aprender la lengua caldea, jóvenes de buena apariencia, jóvenes que fueran inteligentes y capaces para trabajar en el palacio de Babilonia. Y dentro de ese grupo de jóvenes selectos que fueron escogidos para ir a aquel país, un país pagano, un país extraño, donde adoraban a otros dioses, donde Dios no era el Dios al cual adoraban, dentro de ese grupo selecto estaba Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Y dice la Biblia que ellos llegaron a aquel país. Y yo quiero que tú te imagines a Daniel, lejos de su casa, lejos de su cultura, lejos de su iglesia, lejos de su ambiente, en un ambiente extraño, en un ambiente pagano, en un ambiente corrupto. Y ahora Daniel, en medio de ese ambiente, donde ahora tenía que ver cómo adoraban a otros dioses, donde Daniel ahora no podía ir a la iglesia a alabar a Dios, porque en ese lugar no alababan a su Dios. Daniel tener que ver ahora cómo reinaba en aquel lugar la corrupción. Imagínate la escena para Daniel. Muchacho joven de unos 17 años por ahí, y ahora solo, sin nadie, siendo esclavo en una tierra extraña. Pero a mí me encanta lo que dice Daniel capítulo 1, verso 8. Dice: y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y quiero decirte una cosa en este momento. La fidelidad no es un deseo, es una decisión. Es decir, yo no soy fiel porque yo anhelo ser fiel, porque yo tengo ese deseo genuino por ser fiel.
El deseo no es malo, es importante. Si tú deseas, vas bien, pero el deseo no es suficiente. Necesitas acción, necesitas... la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, desear ser fiel está bien. Desear hacer la voluntad de Dios está bien, pero necesitas accionar. Necesitas pasar del deseo a la acción, de la fe a las obras. Dice la Biblia que Él se propuso en su corazón no contaminarse con la corrupción, no contaminarse con su estilo de vida con el que vivían en Babilonia. Daniel se propuso en su corazón ser fiel, y para ser fiel yo tengo que decidirlo. La fidelidad es una decisión, pero no una decisión que yo tomo hoy. No, es una decisión constante. Cada día, al levantarme por la mañana, al salir al trabajo, al ir a la universidad, al hacer cualquier tipo de diligencia, yo tengo que proponerme ser fiel. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. La fidelidad comienza con una decisión. El deseo es importante. Querer es bueno, pero tienes que decidir. Porque la vida cambia cuando nosotros tomamos decisiones. La vida da un giro cuando tomamos decisiones. Hay hábitos, malos hábitos que tenemos, que vamos a dejar cuando tomemos decisiones. Hay cosas que van a cambiar en nuestra vida cuando nosotros tomemos una decisión. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces es difícil, es cuesta arriba, porque hay cosas que para nosotros, por nuestra propia fuerza, es difícil abandonar. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. Así que en este momento yo te invito a que te atrevas a ser fiel. Y para atreverte a ser fiel, necesitas tomar una decisión. Y ahora, en este entorno pagano, en este entorno corrupto, en este entorno donde se alababan a otros dioses, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, cuando la palabra menciona la palabra corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre. Está hablando de la mente. Por eso cuando en Proverbios el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, está hablando de la mente. Porque el centro de operaciones del ser humano es la mente. O sea, de la mente, en la mente se generan los pensamientos. Y los pensamientos se convierten en acciones. Por eso Jesús dijo que lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque de adentro salen los homicidios, la mentira, el adulterio. Es decir, que lo que Dios desea que tú le entregues es tu mente. Porque lo que está mal en nosotros es la mente. Lo que está corrompido es la mente. La lucha más grande que tenemos es con la mente. Por eso el Señor dice, dame tu mente para yo cambiar tu mente, para transformar tu mente. Y ahora dice la Biblia que Daniel decidió entregarle a Dios su mente. Así que yo quiero decirte en este momento, entrégale a Dios tu mente. Porque si tú le entregas a Dios tu mente, Dios va a cambiar tus pensamientos. Dios va a cambiar tus palabras. Dios va a cambiar tu forma de vestir. Dios va a cambiar la manera en la que te relacionas con los demás. Entrégale a Dios tu mente. Pero para entregarle a Dios tu mente, para consagrar tu mente a Dios, para consagrar tu mente al servicio de Dios, debes tomar una decisión. Porque la fidelidad empieza con una decisión. Ser fiel es decidir. Ser fiel es decirle a Dios, te entrego mi mente, haz conmigo lo que tú quieras. Y ahora dice la Biblia que Daniel se propuso en su mente no contaminarse. En medio de un mundo
que constantemente nos invita a hacer lo malo, que constantemente nos invita a fallarle a Dios, que constantemente nos invita a hacer las cosas que a Dios no le agradan, Dios anhela que se levante una generación de jóvenes que digan a una sola voz: yo decido, yo me atrevo a serte fiel. Alabado sea su nombre. Pero hay una segunda cosa más que quiero compartir contigo. En primer lugar, ser fiel es una decisión y Dios quiere que tú te atrevas a ser fiel. Y para atreverte a ser fiel tienes que decidir. Eso está claro. Pero hay algo más que me llama la atención. Cuando tú lees el capítulo 1 de Daniel, vas a notar algo interesante. A Daniel le cambian su nombre. Su nombre significa Dios es mi juez. Y ahora le ponen otro nombre. Un nombre pagano. Pero no solamente a él le cambian el nombre, también le cambian el nombre a sus amigos. A Misael, a Ananías y a Azarías le ponen Sadrach, Mesach y Abednego, nombres de dioses paganos. A Daniel le ponen el nombre de Belsasar. Imagínate, nombres paganos, nombres que representaban a los dioses de Babilonia. Pero no solamente le cambian el nombre, también le cambian la educación. Ahora Daniel tiene que estudiar la lengua caldea, la cultura de Babilonia. Imagínate ahora a Daniel estudiando la historia de los dioses paganos, estudiando la historia de la cultura de Babilonia, profundizando en las cosas que esta nación creía y promulgaba y que también promovía. Imagínate a Daniel en ese escenario. Le cambian el nombre, le cambian la educación, lo obligan a aprender la lengua de los caldeos. Y encima de eso, hasta le cambian la alimentación, porque ahora debe comer una porción de la comida del rey. Pero de esa porción de esa comida, esa porción estaba dedicada a los ídolos. Es decir, que de la misma comida que a Daniel le pedían que comiese, dedicaban a los dioses falsos. Y yo estoy seguro que dentro de ese manjar que a Daniel le pusieron en la mesa, habían cosas que Dios había prohibido que comiesen. Y me llama algo la atención. Que en medio de la presión de que me cambian el nombre, me cambian la educación, me cambian la alimentación, la Biblia dice que Daniel se mantuvo firme. Atreverse a ser fiel no es solamente tomar una decisión, es también estar dispuesto a hacer lo necesario por mantener mi lealtad a Jehová. La historia de Daniel es el vivo ejemplo de que estar en un ambiente hostil, que estar en un ambiente que no me beneficia, no es excusa para no ser fiel. Porque a veces decimos, no, lo que pasa es que yo tuve que hacer tal o cual cosa porque me presionaron, porque yo no estaba en mi zona de confort, porque tuve que hacerlo porque no estaba en mi casa, en mi iglesia, en mi barrio, en mi ciudad. La Biblia dice que Daniel no estaba en su casa, en su iglesia, en su ciudad, estaba en otro lugar, y allí donde no lo conocía nadie, Daniel fue fiel. Atreverse a ser fiel es estar dispuesto a hacer lo necesario aun cuando nadie me ve. Porque en aquella ciudad no lo conocía nadie. Daniel pudo ser infiel. Daniel pudo hacer lo que él quería. Daniel pudo comer esa comida que era para los ídolos. Pudo corromperse como lo hicieron otros. Pero dice la palabra que Daniel prefirió ser fiel. ¿Por qué Daniel prefirió ser fiel? Porque Daniel sabía que aunque nadie lo veía, Dios lo estaba mirando.
Y yo quiero que tú sepas en este momento que aunque nadie te ve, Dios te está mirando. Porque la palabra dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. No hay lugar donde tú estés, donde no te conozca nadie, por más lejos que sea, por más distante que esté, que Dios no esté allí. Por eso el salmista, cuando habla de Dios, dice que aún la palabra no está en mi lengua y ya Dios la sabe. Todo acerca de ti, Dios lo sabe. Y Daniel sabía que aunque en Babilonia no lo conocía nadie, había alguien, un ser superior que lo conocía y lo estaba mirando. Y ese ser supremo era Dios. Atreverse a ser fiel en estos tiempos exige tomar decisiones, pero también exige hacer lo necesario. A veces ser fiel te va a exigir hacer cosas que nadie más va a hacer, pero es el precio a pagar por ser fiel. Hoy día la juventud de esta época se atreve a hacer muchas cosas. Muchos se atreven a adentrarse en terrenos prohibidos. Muchos se atreven a ingerir alcohol, a consumir drogas, a hacer cosas que van a destruirlos en el tiempo. Mi invitación para ti hoy es: no te atrevas a hacer lo malo. No te atrevas a hacer lo que a Dios no le agrada. Atrévete a ser fiel. Porque la palabra de Dios dice que el Señor honra a los que lo honran. Y la fidelidad de Daniel trajo como consecuencia a su vida que dice la palabra que Dios colocó en él un espíritu superior. Alabado sea su nombre. Dios colocó en Daniel un espíritu superior. Y cuando llegó el momento para ser entrevistado por el rey Nabucodonosor, dice la palabra que no hubo en el reino. El rey no encontró en el reino a nadie más sobresaliente, más preparado que Daniel. Porque cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Cuando tú decides ser fiel, Dios te bendice. Y cuando tú decides poner a Dios en alto, entonces el Señor te recompensa. Atrévete a ser fiel. Atrévete a hacer lo correcto, aunque nadie te vea. Que Dios te bendiga.